La inundación es uno de los acontecimientos más conocidos y discutidos en diferentes religiones y culturas de todo el mundo. En el cristianismo, la visión del diluvio se menciona en la Biblia, que los cristianos consideran el libro sagrado. La historia se encuentra principalmente en algunos capítulos de la Biblia donde se narra la historia del profeta Noé. Según la Biblia, la humanidad se encontraba en un estado de perversidad y corrupción moral. Dios, en su justicia y misericordia, decidió enviar el diluvio como medio para purificar y recomenzar a la humanidad. Noé fue elegido como mensajero de Dios para advertir a su pueblo y pedirles que se arrepintieran de sus malos caminos y adoraran solo a Dios. Noé pasó años predicando el mensaje de Dios, pero la mayoría de la gente se negó a creer y ridiculizó su mensaje. Sin embargo, Noé persistió en su deber y siguió las instrucciones de Dios de construir un arca, en la que él y los creyentes serían salvos de las aguas del diluvio. El arca fue construida en un lugar seguro y resistente, con dimensiones específicas proporcionadas por Dios. Noé y su familia entraron en el arca, además de una pareja de cada tipo de animal, como Dios lo ordenó. Entonces brotaron aguas de los ríos y lluvias torrenciales, que inundaron toda la tierra durante 40 días y 40 noches. El arca flotó sobre las aguas del diluvio, mientras todos los que no creyeron el mensaje de Noé perecieron. Noé, su familia y los animales supervivientes fueron protegidos por la voluntad de Dios. Después de que las aguas del diluvio retrocedieron y la tierra seca quedó al descubierto, el arca finalmente encontró descanso en una montaña. Luego Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más enviar un diluvio catastrófico para destruir a la humanidad. También ordenó a Noé que él y sus seguidores difundieran la creencia en Dios y gobernaran de acuerdo con las leyes divinas. La historia del diluvio en la Biblia sirve como una poderosa lección sobre la importancia de la obediencia a Dios y la consiguiente salvación. Además, el diluvio es visto como un recordatorio del poder y la justicia de Dios, que siempre está dispuesto a castigar a quienes se desvían del camino correcto. Esta visión del diluvio en el cristianismo enfatiza la necesidad de adorar a Dios en su unidad y seguir las leyes y guía divinas en todas las áreas de la vida. La historia de Noé y el diluvio es recordada y reflexionada por los cristianos como ejemplo de perseverancia, fe y confianza en la voluntad de Dios. En resumen, la visión del cristianismo sobre el diluvio enfatiza la importancia de la fe, la obediencia y la justicia moral, al tiempo que resalta el poder y la misericordia de Dios al limpiar y reiniciar a la humanidad a través de Noé y el arca. Es una historia que inspira a los cristianos a permanecer fieles a las enseñanzas de Dios en todas las circunstancias de la vida. Noé, conocido en la Biblia y mencionado varias veces en la Biblia. Su historia es una de las más detalladas e importantes, destacando su misión profética y el gran desafío que enfrentó para cumplir con su responsabilidad. Según la Biblia, Noé fue enviado por Dios para llamar a su pueblo a la adoración de un solo Dios y a abandonar la idolatría. Fue el primero de los grandes profetas mencionados en la Biblia que fue enviado a sus contemporáneos para llevarles un mensaje divino. Noé era un líder sabio y justo, con gran fe en Dios. Propagó su mensaje pacientemente durante un largo periodo de tiempo, instando a su pueblo a abandonar la adoración de ídolos y volverse a Dios, el único creador del universo. Sin embargo, la mayoría se negó a escucharlo y continuó adorando a sus ídolos. La Biblia narra que Noé fue burlado y ridiculizado por su pueblo, quienes se negaron a aceptar sus palabras como ciertas. Sin embargo, Noé se mantuvo firme en su misión, sin renunciar nunca a difundir el mensaje que Dios le había encomendado. Persistió en llamar a su pueblo a la justicia a pesar de las dificultades que encontró en el camino. Mientras Noé predicaba, Dios le reveló la construcción de una gran vasija, el arca, que serviría como instrumento de salvación para él y para aquellos que creyeran en su mensaje. El arca fue construida según instrucciones divinas, y Noé seleccionó parejas de cada especie de animales para llevarlas a bordo antes de que llegara el gran diluvio. Sin embargo, a pesar de haber presenciado la construcción del arca, la mayoría de la gente todavía se negaba a creer en Noé y el mensaje que traía. La Biblia describe el diluvio como una gran señal de Dios,
que marcó el castigo inevitable para aquellos que continuaron desviándose del camino correcto. Noé y los que creían en él entraron en el arca y, por orden de Dios, las aguas del diluvio comenzaron a cubrir la tierra. Los que no creyeron y se negaron a entrar en el arca perecieron. Sin embargo, Noé y los que estaban con él fueron guiados hacia la supervivencia, y el barco flotó sobre el agua hasta que cesó el diluvio y la tierra se secó. Después del diluvio, Noé y sus seguidores abandonaron el arca y comenzaron a repoblar la tierra. Entonces Noé fue establecido como el padre de la nueva humanidad. Su mensaje y ejemplo dejaron un legado duradero, instando a las personas a volverse a Dios y seguir caminos rectos. La Biblia enfatiza la paciencia, perseverancia y dedicación de Noé a su misión profética. Su historia sirve como recordatorio de que los profetas enfrentaron muchos desafíos y pruebas en su camino para difundir el mensaje divino. Noé es un ejemplo de cómo la verdad y la justicia siempre prevalecen, incluso si la mayoría de la gente se niega a creer o seguir el camino correcto. La Biblia nos invita a reflexionar sobre la historia de Noé y los esfuerzos que hizo para cumplir con su responsabilidad profética. Tu devoción a Dios, tu perseverancia y tu mensaje de adoración a un solo Dios son principios centrales del cristianismo. Noé es considerado un profeta respetado y venerado en la fe cristiana, y su historia se utiliza a menudo para enseñar valores y principios importantes a los fieles.